La prohibición de los celulares en Colegio de Las Condes. Ese ha sido un tema que durante esta jornada, con el retorno a las aulas de clases, se ha tomado la agenda. El ministro Cataldo, el ministro de Educación, aseguró que afirmó que puede ser un extremo llegar a esto, pero de todas formas no se mostró contrario a una medida como esta. No se mostró contrario porque, entre otras cosas, en buenas partes del mundo esta es una política que se ha estado implementando, vale decir, restringir el uso de los celulares en la escuela. Hay varias modalidades, o dejar literalmente afuera el celular. La prohibición de estar en el aula de clases con el teléfono. Por ejemplo, en Francia el teléfono celular está prohibido por ley en la enseñanza primaria y secundaria durante el horario escolar. Esto del año 2018. En Portugal, los alumnos no deben usar ningún equipamiento tecnológico como los teléfonos, equipos, en lugares donde se da clases. También en Países Bajos, Reino Unido, hay una recomendación que podría terminar en ley. Bueno, son muchos los países donde esto... ¿Por qué? A ver, en las aulas chilenas, universitarias, que no hay prohibición, los teléfonos están permanentemente encendidos y por lo tanto el nivel de atención, ni siquiera concentración, porque están concentrados en el celular, digamos. Pero el nivel de atención ha disminuido muchísimo, es cosa de hablar con profesores que te lo dicen a nivel universitario. Y en básica y secundaria pasa algo similar, si es que no hay. Yo me acuerdo, uno ya tiene un par de años más, me acuerdo que uno cuando tenía que llegar con el cassette, los profesores se lo quitaban a uno. O sea, uno no podía entrar a la sala con ni con el disc, ni el Walkman, ni nada de eso, ni con los CDs tampoco, nada. Nada que distrajera a la clase. A ver, lo que pasa es que hay dispositivos que efectivamente pueden servir, pueden ser un soporte, una ayuda para... Pero ¿dónde está el manual para eso? Porque cuando se entra a la sala de clase, en la concepción original de la educación, hay una base, ¿no? Claro, todo tiene que estar estructurado, porque sí, por algo tú tienes que tener la atención de los estudiantes. ¿Sabes lo que pasa? Que también lo que ocurre es que el formato de clase que conocimos, que se conoce hasta ahora, está bien desfasado. Digamos, el profesor hablando adelante de los alumnos es algo que hoy día concita menos atención que antes, porque hoy día los estímulos con que se han formado las nuevas generaciones están dadas por las aplicaciones. O sea, entonces algunos dicen, lo que se trata es cómo usar estos instrumentos en la lógica educativa, digamos, sin que se transforme en un soporte y en una distracción. Yo creo que la ecuación no es fácil, es caso a caso, los profesores tendrán que prepararse, y esto tiene que estar obviamente regulado. Sí, pues sí, mientras no exista una regulación tal como fue con nuestros padres y como probablemente fue nuestra generación más bisagra, que es justamente esta generación intermedia, porque nosotros los teléfonos no era un eje cuando uno estaba en enseñanza básica. Yo no tuve teléfono. No, pero ya en enseñanza media, en mi caso, aparecían los teléfonos. Ya empezaban los Nokia y todas estas marcas que aparecieron al inicio, que eran mucho más accesibles. Pero lo que quiero decir es que el cambio lo da Internet. Sí, Nivaldo, pero tú no puedes, o sea, con la educación no se juega. Entonces tú, para poder hacer el salto, a mí me llama mucho la atención en los gobiernos de Sebastián Piñera, incluso ya en el gobierno de Bachelet II, Sebastián Piñera, y ahora, que no tengamos una política en torno a esta realidad, que esperemos las consecuencias de no haberse adelantado respecto a... Es que, pero Néstor, Chile no se adelanta a nada. En estos planos, Chile no se adelanta a nada, y por lo tanto yo creo que por eso es tan importante ver qué han hecho los países desarrollados. Y estoy hablando de los países desarrollados occidentales, porque en Asia las decisiones han sido mucho más drásticas. En Asia es prohibición, punto. O sea, pero si la tendencia en los países occidentales es efectivamente limitar, racionalizar, normar, aquí llegará. Habría que estar muy, muy atento, pero hay un problema anterior, que esto requiere también una enseñanza de mejor calidad. ¿Sí? Estamos discutiendo sobre no un pelo de la cola, pero estamos discutiendo sobre un fenómeno en Chile donde la educación, pese a todas las promesas de múltiples gobiernos de hace décadas del mejoramiento de la educación pública, ha sido una promesa fallida. O sea, mira lo que ha pasado con los liceos emblemáticos, esta especie de verdaderos trampolines que existían para alumnos en condición desfavorecida, para acceder a acceso a universidades de prestigio. Entonces, hoy día el problema es la educación. Esto es un complemento que probablemente hay que abordar, pero
Pero no te pasa que, y se lo pregunto a los auditores, que también aquí hay una sensibilidad, porque mire, en este minuto tengo dos mensajes que son profesores, que son personas que uno va conociendo, uno colegio privado y otro colegio público. Y hay una enorme diferencia. Colegios privados prohíben, o sea, no puedes, al igual que como ocurría hace algunas décadas atrás, que tú no podías entrar con nada que distrajera la clase, se prohíbe, se guarda. Y sin embargo, los colegios públicos me están diciendo, el celular es un vicio entre los estudiantes, cuesta mucho realizar la clase, ya que no se despegan de ellos fotos, selfies, reels en vivo, juegos online, etcétera. La normativa de cada colegio es letra muerta. No, pero es que, ojo, también tiene que tener la capacidad de imponer una cierta autoridad, de que la norma se cumpla. Y hoy día... ¿Y por qué en los colegios privados sí se está ocurriendo y en los colegios públicos en algunos no? Probablemente sí, o más que en los colegios privados que en los públicos, probablemente, pero hay un problema... Porque el colegio privado tiene el sostén que lo va a proteger del mismo círculo. O sea, me refiero yo, el sostenedor lo va a proteger y en el público tal vez no. ¿Los profesores se sienten más solos? Cuando enfrentan una realidad como, por ejemplo, ser dictadores para los estudiantes. Los colegios públicos estamos viendo una realidad distinta. Y a ese punto quiero llegar. A ver, si aquí ha habido una merma en la calidad de la educación pública gigantesca. A ese punto quiero llegar. Y donde, entre otras cosas, los profesores, habrá que ver cuáles son sus calificaciones, pero sobre todo han perdido autoridad. ¿Cuántos profesores? La violencia en las aulas contra los profesores es un fenómeno nuevo, no es tan nuevo, pero es creciente. O sea, hoy día una de las preocupaciones importantes de los maestros es cómo protegerse de las agresiones de ¿quiénes? De alumnos y apoderados. Un profesor que es víctima de agresiones por parte de sus alumnos y de los apoderados, tú comprenderás que la autoridad que tiene es prácticamente nula y la capacidad que va a tener ese profesor de exigir que los alumnos guarden los celulares, yo creo que, porque lo que viene de vuelta es el charchazo nomás, pues esa es la realidad que se está viviendo. Entonces hay un tema con la autoridad, de todas maneras. Algunos colegios privados podrán tener la capacidad, entre otras cosas por los apoderados. En esos colegios los apoderados hacen valer su, entre comillas, autoridad en otros planos quizás, pero en el sistema público hay una crisis de autoridad y por lo tanto todo lo que nosotros los apoderados también que han quitado el servicio en el sistema público. Los apoderados van a pegarle a algunos... Por eso le han quitado mucho poder al profesor. Entonces, el tema es elaborar normas, pero la pregunta, ¿esas normas se cumplen o no se cumplen? ¿Las normas hasta de convivencia escolar se cumplen o no se cumplen? Yo pondría, digamos, el punto suspensivo. O el punto de interrogación más que el punto suspensivo. Ya, mira, sirvió para algo esto. ¿Para qué? Hay varios recordando cómo lo hacían para entrar sus cassettes, sus CD. Igual lo hacían. Sí, y escondían en la lonchera. Hay una persona que decía, escondían en la lonchera. El fenómeno. Sí, bueno, yo también te puedo decir cómo yo escuché algunos partidos del Mundial de qué año, digamos, en clase. Cuarto medio. Es cierto, está bien, pero es muy distinto eso al fenómeno de Internet. Tú con Internet se te abre el mundo y se te abre todo el mundo, para lo bueno y lo malo. Pongo otro punto que alguna vez lo conversaron aquí en algunos de los programas de la radio. Preocupación de profesionales de la educación, pero no solo de la educación. El acceso temprano, masivo, casi sin restricciones, para niños a la pornografía. Un fenómeno bueno, ese es otro tema brutal. Lo hemos hablado acá, sí. Ya, entonces, el fenómeno es Internet. Y por eso en algunos países el tema es cómo controlar el acceso a Internet, sean estudiantes, menores de edad, etcétera, etcétera. Claro, eso pasa también por el control de ciertos dispositivos en las clases para lograr la atención, pero también es parte de la cooperación que tenemos que sostener. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.